Hola, vamos a desarrollar la ayudantía que nos quedó de ayer, la ayudantía 2 para el ramo de macro y que vimos el primer ejercicio, lo desarrollamos, que era el modelo de Sorow. Vamos a empezar un poquito cortito viendo el gráfico que faltó de ayer con una aclaración porque había un error de cálculo y luego vamos a introducir el modelo de Fisher y desarrollar lo básico de este. Entonces vamos primero con lo que vimos ayer, que era el modelo de Solow. ¿Cierto? Con la función de producción y el capital per cápita. Bueno, nos equivocamos en calcular el consumo óptimo y el S. El S que me daba el consumo óptimo, o sea, el S del Golden Rule que nosotros llamábamos era 0,4. ¿Sí? Solamente porque por la derivada que hicimos que estaba mal. Eh, por lo tanto, esto era 0,4 y acá era como lo que nosotros lo graficamos. ¿Sí? Donde a una mayor tasa de ahorro voy a tener un mayor nivel de consumo en este caso. Acá una aclaración, el gráfico no estaba a escala, pero era para ver estas dos diferenciaciones. Y si yo vuelvo a subir un poco más, sobre ese 0,4 que me dio de aquí, empiezo a subir la tasa de ahorro, lo que va a pasar va a ser que el consumo, la magnitud va a disminuir. ¿Sí? Como aclaración pequeña de lo que nos quedó del otro ejercicio. Eh, Eso. Ahora vamos con el ejercicio del modelo de Fisher, que es bien corto. Primero, el modelo de Fisher dice lo siguiente, que los consumidores tienen una utilidad que depende del consumo número uno y el consumo número dos. Y en este caso, eh, es lo mismo que una función, eh, es una función creciente con rendimientos, o sea, con retornos decrecientes, ¿cierto? O sea, que su producto marginal es positivo, su producto marginal de las funciones de utilidad es positivo, pero la derivada de este va a ser negativa. Por cada unidad extra tengo menos nivel de utilidad. No tiene comportamiento lineal y que siempre es positivo y siempre me da la misma cantidad de utilidad extra ni más por cada unidad consumida extra. Entonces, lo mismo para el consumo en el consumo en el periodo uno y el periodo 2. Nosotros nos acotamos solamente a dos periodos. Em, Luego, algo más que nos dicen es que esto está sujeto a una restricción presupuestaria, que es consumo uno, lo que yo voy a consumir en el valor uno en el periodo uno más lo del consumo en el periodo 2 uno más la tasa de descuento que yo voy a considerar, que esto tiene que ser menor a mi nivel de ingreso en el periodo uno que viene siendo el salario, más el salario en el periodo 2 traído a valor presente, por una tasa de descuento. Esto, consumo, valor presente, y esto de aquí es el ingreso, valor presente. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que nosotros aquí graficamos ambos consumos para ver cómo se van a distribuir entre estos. Cuánto voy a dedicar al consumo uno y al consumo 2 dependiendo de este factor de aquí, ¿cierto? Que este factor le podemos llamar la impaciencia de los consumidores, de qué tanto les vale el consumo en el valor presente. Y también el costo de este, que es la tasa de descuento, que en este caso vamos a tomar una tasa de descuento lo mismo para consumir que para nuestro ingreso. ¿Cómo se visualizaría esto? Primero el consumo uno y el consumo 2. Y acá, ¿qué relaciona el consumo uno con el consumo 2? La restricción presupuestaria, la cual pasa a ser una función. Esta función, como yo la puedo tener, lo voy a tirar para acá. Esta función es el consumo 2 despejando el consumo uno. Consumo 2 va a ser igual a
Va a empezar el ingreso en valor presente. Eso no me va a cambiar nada porque no lo estoy despejando, así que lo dejo ahí perfecto. Menos el consumo uno. Consumo uno. Y todo esto por la tasa de interés. Aumentado en la tasa de interés. Uno más R. Y si se dan cuenta, esto de aquí es una función con una pendiente. Una constante y una pendiente. ¿Sí? La pendiente de aquí sería uno más R y uno, ¿cierto? La pendiente es, le voy a poner acá un M por ponerle, uno más R, ¿cierto? Que es el cómo yo me muevo entre los periodos. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor futuro es el valor presente amplificado. Acá lo voy a hacer como recuerdo. El valor futuro es el valor presente aumentado en su valor, que es uno más la tasa, que yo, si se acuerdan, la tasa siempre en porcentaje. Ok. Entonces, aquí es que yo me gasto todo mi sueldo en el consumo uno y me gasto todo en el consumo 2 en el sueldo 2. Este es un punto. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ¿qué pasa si mi consumo uno es igual al salario uno y el consumo 2 es igual al salario de 2? ¿Sí? Em, para empezar, estoy dentro de mi zona factible porque está bajo o sobre la línea, dentro de la línea, de la pendiente, de la recta de la restricción presupuestaria. Em, y esto sí se cumple porque sería consumo uno consumo 2 se me elimina este con este, y acá se me elimina este con este. Y se cumple que consumo 2 es igual al consumo 2, así que está dentro de la zona factible. Ahora yo puedo hacer otros juegos. ¿Qué pasa si yo estoy de aquí hacia la derecha? Y esto es lo relevante. ¿Qué pasa si yo quiero consumir más? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero consumir, voy a ponerlo con colores, consumo uno, no quiero consumir nada en el periodo 2, sino que quiero que mi sueldo del periodo 2 del próximo año, o mi salario, lo voy a ocupar hoy, todo hoy. Así que a futuro no tener plata. Entonces voy a estar aquí. ¿Y cómo sería eso? Si ustedes modelan aquí, sería que el consumo uno va a ser igual al salario uno más el salario 2 traído a valor presente. W1 más W2, uno más R. ¿Qué significa esto? Esto es mayor que W1 más W2. O sea, yo consumir mi salario hoy, consumir todo lo que gane este año y consumir lo del próximo año va a ser mayor, o sea, va a ser menor que yo trayendo valor presente el valor futuro, el salario en dos. No, po, porque si yo traigo algo valor presente, la tasa de descuento R es mayor que cero. Entonces uno más R es mayor que uno. Y si yo divido un número en algo mayor que uno, ¿qué va a pasar? Va a ser menor que uno. O sea, va a ser una proporción. No llega a ser negativo, lógicamente, porque no entramos en signo, sino que hace más pequeño mi salario. O sea, si yo ganaba acá 100 y lo divido en 1,10, que es mi tasa, va a ser más chico que 100. ¿Sí? Eso. Entonces, ¿y qué pasa el caso contrario? ¿Qué pasa con todo? ¿Cómo yo puedo traer a valor presente el consumo? Mi salario, ¿cómo traigo mi salario del futuro? Lo hago con una deuda. Entonces yo sería deudor. Y ahora a la izquierda, ¿qué es lo contrario de deudor? Acreedor. Digamos que yo me guardo todo mi dinero, no lo consumo nada, todo lo tiro a ahorro. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser que cuando yo llegue al periodo 2 voy a ganar mi sueldo y va a tener mi sueldo en el periodo uno pero aumentado en una tasa de interés, porque lo invertí, ¿cierto? O sea, lo invertir es dar yo ser el acreedor y yo prestar esa plata, que es el equivalente a invertirlo, ¿cierto?
Bueno, eso es todo el modelo de Fisher y ahora vamos a ver cómo se obtiene esto, que es maximizar la utilidad para encontrar dichos óptimos, ¿sí? Y esto lo que entra es lo del uso del lagrangiano. Ya, vamos al primer paso entonces. Esto es la A. Perfecto, vamos directo. Me dicen, ya, yo tengo una utilidad, ¿cierto? Mi función de utilidad la tengo lista. Tengo que a priori el salario uno es 100. El salario 2 es 80. Mi tasa de descuento es 0,05 o 5%. Y mi beta, mi impaciencia, es 0,8. Ok. Y me dicen al principio, escriba el lagrangiano, derive las condiciones de primer orden y obtenga la relación óptima entre el consumo uno y el consumo 2. Ok, entonces, primero, lagrangiano. ¿Qué es el lagrangiano de una función? Es la función de x menos, menos un lambda por la restricción. En verdad, lambda i por la restricción i. Porque pueden haber muchas, mientras más restricciones hayan, eh, más factores de los lambda no, no es solo estadístico, se me olvidó el nombre, pero más de estos que acompañan a las restricciones hay. Por cada restricción hay uno de estos lambda i. Ok. Entonces, el R son mis restricciones, pero igualadas a cero. Menor que cero o igualadas a cero. O sea, yo tengo que transformar esto de aquí, tengo que igualarlo a cero. ¿Y cómo hago eso? Sería consumo uno más consumo 2 en valor presente, R menos, voy a tomar todo esto que está aquí y lo voy a tirar para la izquierda. Porque es en el óptimo, y en el óptimo es cuando estoy dentro, se cumple esa igualdad. Entonces, W1, salario uno con el salario 2 en valor presente, todo esto tiene que ser igual a cero. No menor que cero porque estoy acá en el óptimo, como les digo. Y eso para todas las restricciones. En este caso solamente una restricción. Entonces, como me quería el lagrangiano, va a ser mi función. ¿Y qué es la función que yo estoy evaluando optimizar? La función de utilidad. Todo esto. Entonces sería logaritmo natural de consumo uno que es una variable, más 0,8. Lo voy a dejar en beta para que después se entienda, que es generalizado. Logaritmo natural de consumo 2 menos, ahora, lambda, ¿sí? Porque acá entra el menos, menos lambda. Acá, consumo uno más consumo 2 uno más R, menos salario uno mm, menos, de nuevo, porque este menos se distribuye, salario 2 uno más R, ¿sí? Luego, tenemos ¿qué hacer? Siguiente paso, optimizar el lagrangiano, o sea, encontrar el máximo. El lagrangiano respecto a cualquiera de las funciones tiene que ser igual de las variables, tiene que ser igual al lagrangiano derivado respecto del lambda, que vamos a ver, va a ser exactamente esto, que es la restricción, y eso tiene que ser igual a cero, ¿sí? Aquí ya está check, lo voy a hacer de nuevo, pero para que se entienda de dónde sale. Entonces, la primera, el lagrangiano respecto a mi primera variable. ¿Cuál es mi primera variable? El consumo uno. Las variables acá las tengo, mi función. Estas son las variables y esta es mi función. Entonces, simplemente derivo esto y luego voy a hacer lo mismo con el consumo 2 y con el lambda. ¿Sí? Vamos con el consumo uno. Con el consumo uno sería derivar todo esto respecto al consumo uno. La derivada del logaritmo natural de C, uno partido en C1. Esto no tiene, chao. Acá entra un C1, perfecto. Entonces sería menos lambda. Nada más que eso. Igual a cero. Entonces, de esta que obtengo, que una primera ecuación es que mi lambda va a valer uno partido en C1. Perfecto. Hagamos lo mismo con el 2. Beta, logaritmo natural, derivo el logaritmo natural, C2, menos, de nuevo aquí, lambda, pero uno más R. Acá ya entraron más variables, ¿vieron? Y esto igual a cero. ¿Y qué me dice esto? Que yo saco esta variable, que lambda tiene que ser igual a beta, la impaciencia de los consumidores, o también cómo se reservan los consumidores por los incentivos que hay al ahorro, también se puede interpretar como eso, eh, partido en C2, consumo 2. ¿Sí?
Finalmente, esto es la restricción presupuestaria. ¿Qué pasa si yo derivo acá con lambda? Esto no tiene lambda, queda cero. Y acá yo lo derivo y me queda simplemente negativo. Entonces me va a quedar menos consumo uno más consumo 2 en valor presente. Me equivoqué acá, es un menos. Menos consumo 2 en valor presente. Más, porque menos con menos, ¿cierto? Ingreso periodo uno más ingreso periodo 2 1 más R. Ok, igual a cero. ¿Y qué obtengo de aquí? Simplemente obtengo la restricción presupuestaria que les dije, que está al inicio, a veces se puede asumir, pero hay que poner por lo menos esto. Obtengo que el consumo uno más el consumo 2 se va a gastar o invertir todo y va a ser igual a todo lo que yo voy a ingresar con el valor presente del ingreso en el periodo 2. Listo. Ahí lo puse en rojo. Ahí está. Ya. Eh, rojo. Acá. Consumo uno más consumo 2 1 más R, igual a ingreso uno más ingreso 2. ¿Sí? Ok. ¿Y ahora qué tengo? ¿Cuántas variables tengo? Una, dos, tres. Y tengo tres ecuaciones diferentes. ¿Qué puedo hacer? Encontrar el óptimo. Entonces acá, si nosotros hacemos todo el álgebra, que es una parafernalia de álgebra, van a llegar a que, para empezar, eh, es el consumo uno óptimo va a ser igual al valor presente, al ingreso total en valor presente, más R, partido en uno más beta. Y esto se van a dar cuenta que deberían llegar a 97,884. Y el consumo 2 su fórmula general, la del 2 más fácil, la 1 siempre es la más complicada, es el beta aplicando la tasa de interés por el consumo uno óptimo. De nuevo, esto se deriva a partir de estas tres. Tienen que hacer esa de álgebra. Em, entonces, ¿qué me va a quedar? 0,8 por 1,1 por 97884. Perfecto. ¿Y esto cuánto me va a quedar? 82,222. Listo. Eh, y acá encontramos mis dos niveles de consumo. ¿Y cómo yo hago esto? Y acá viene el gráfico, que se va a entender un poquito mejor. Si se acuerdan, ¿cómo se grafica esto? Súper simple. El consumo uno y el consumo 2 dijimos. Y tachamos una línea, tal cual, así nomás, no importa. Y acá ustedes lo que van a poner, para empezar, lo que ustedes saben que es 100% seguro, que son los niveles de ingreso. Entonces ponen el ingreso uno, como sale acá, es 100 y el segundo es 80. Y ahora la distribución de este que me dio, que el consumo 2 es 82 en el óptimo, es 82, lo voy a aproximar, 82, y porque toca la barrera, justo, va a ser acá un número menor a 100, me imagino, 97, perfecto. Aproximadamente 97, en verdad va a un 98, ¿no? Y si se dan cuenta, muy aproximado, ¿cierto? Va a depender de la tasa de interés, como toda la economía, como dijimos. Eh, Acá, 98. Yo guardé dos y me quedaron dos aquí para consumir a futuro. De nuevo, acá hay una tasa de interés que está aplicando, que aquí hay unas décimas que no estamos comiendo. Que si lo sumamos esto, nos da más ¿cómo se llama esto? Mantiene el equilibrio de la restricción presupuestaria que está acá. Que yo no puedo ganar más de eso. ¿Sí? Y ahora, ¿qué más nos queda si encontramos los óptimos? Lo que teníamos siempre, la función de utilidad, que eran estas curvas en tercera dimensión, que las tirábamos así. Entonces, ¿cuánto va a ser nuestra utilidad con el consumo uno como el consumo 2? Esto necesito calculadora. Vamos a ver.
segundo lo estoy calculando acá al lado, en el computador. Eh, 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 Logaritmo natural de esto. Y esto por 0,8 y este más este. Ya, perfecto. Entonces sería una utilidad de 2,5 unidades de utilidad, ¿cierto? Porque esto no tiene unidades. Solamente comparación entre que es mayor o menor. Ya hasta llega. Listo, el análisis está perfecto. No, no hay más complejo que esto y ahora vamos a ver la variación de esto, ¿cierto? Como digamos política monetaria y todas estas cosas, vamos a hacer lo mismo. La B. La B, ¿qué dice la B? La B me dicen, ya, considere dos escenarios. El primer escenario es que aumentan W2, me suben el sueldo en 50 más 50 unidades. Y el segundo escenario es un cambio de tasa de interés al 6%, o sea, aumenta la tasa de interés a 6% o 0,06, ¿sí? Ya. Eh, Estos son dos cosas. Este de aquí se llama efecto ingreso. ¿Qué quiere decir el efecto ingreso? Esto está súper detallado en la PPT del profe, o sea, la PDF del profe. El efecto sustitución. ¿Sí? El efecto ingreso es que me sube en el nivel de ingreso, en el periodo uno, en el periodo 2. Pero el efecto sustitución es que va a cambiar mi restricción presupuestaria, la que está aquí, va a cambiar porque me van a cambiar este. No me van a cambiar el. Porque el consumo son variables, pero el nivel de ingreso son los parámetros iniciales que yo tomo, al igual que aquí la tasa de interés. Si me suben la tasa de interés, se va a alterar toda esta cosa de aquí, si se dan cuenta, porque está asociado uno más R. Si aumenta la tasa de interés y es negativa la pendiente, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser así, se va a inclinar para allá. Y eso me va a cambiar los niveles de consumo óptimos, o sea, me va a hacer así, acá. Pero va a pasar de nuevo, porque si es que no me suben el sueldo, pasa por acá, pasa por el mismo centro, pero más así. Y si baja la tasa de interés, entonces va a haber mayor incentivo a consumir ahora porque la plata es más barata. ¿Sí? Acá pueden aplicar tal cual el. No le voy a dar tanta vuelta, ideal que se den esa vuelta ustedes, eh, de que la tasa de interés al ser menor, el costo del dinero es menor, por lo cual incentiva el valor presente más que el futuro. Incentiva a no invertir en los depósitos a plazos, por ejemplo, que son las deudas que nos dan los bancos. Para invertir, ¿sí? Nosotros no ser acreedores, sino que ser deudores porque podemos tener otros instrumentos financieros o es más barato el consumo y eso nos puede generar más utilidad. Que ahí está el costo del consumo, está asociado a la tasa de interés. Entonces tenemos el efecto sustitución e ingreso. Esto nos va a alterar todo. Perfecto. ¿Y qué nos dice un cambio? Calcule C1 y C2, compara utilidades y grafique el desplazamiento. Ya, perfecto. Hay un error de tipeo. Entonces, para el escenario uno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esto de aquí, pero ¿qué va a pasar? Van a subir este. Solamente suban este y dejen este constante. Y van a tener un nuevo consumo y las condiciones de primer orden siguen igual, solamente cambiamos magnitudes, no así los parámetros. Eh, Así que me van a subir este y por lo tanto, si sube el consumo uno, va a subir el consumo 2. ¿Sí? Va a subir todo. ¿Y cómo va a ser el efecto ingreso? Va a ser aquí. Voy a graficar directamente, voy a saltar la parte del cálculo, porque de nuevo, es solamente hacer todo este paso acá, cambiando este valor. Y lo mismo aquí, actualizando este valor. Y finalmente actualizando el valor de la utilidad. Ya. Entonces me queda rápido consumo uno, consumo 2. Esta es la restricción presupuestaria original. ¿Y qué pasa con el efecto ingreso? Esto aumenta, entonces me va a beneficiar para cualquiera de los periodos. ¿Por qué? Porque este es mi salario uno, el cual se mantiene, pero mi salario 2 está aquí. Salario 2 arriba, por decírtelo. Eh, ¿Por qué? Porque aumentó mi nivel de salario y si aumenta mi salario en el futuro, incluso yo lo pida prestado, igual voy a poder consumir más acá en este límite. Sí, que es cuando consumo todo, pero con dinero prestado. Y ahora, ¿cuáles son los consumos óptimos que llegamos?
Consumo óptimo uno, consumo óptimo 2 y utilidad. ¿Qué me genera esto? El consumo número 2 sería 124 y el consumo 2 sería 104. ¿Sí? Si se dan cuenta, la suma de estos niveles de consumo son mayores a la suma de los niveles de consumo de acá. Acá yo podía consumir 180, 180 y acá al tiro ya tenemos 200, 228, 228, ¿sí? Eh, por lo que ahí ya vemos el efecto directo de que me subieron el ingreso, entonces subieron mis consumos. Luego, esto me da una utilidad, tengo que calcularlo de nuevo. Esto sería 124 y 104. Ya, perfecto. 124, 104. Ya. Acá creo que hice algo mal porque me da la utilidad, me queda 8,6. Así que antes, al ser creciente y no tengo ningún número negativo y un logaritmo natural, debería ser 82, no, 98 y 82. Ahí está, me equivoqué. Nada que ver. Ah, esto no existe. Esto era 8,1. ¿Sí? Entonces, lógicamente, me generó un mejor beneficio ya por mi impaciencia que me suban el ingreso. Este es más fácil. Ya me queda nada. 10 minutos. Se me alargó. Ok, y el segundo paso, ¿qué es lo que va a pasar? Como vimos con el efecto sustitución. El efecto sustitución, consumo 2 va a ser el inicial, W1, W2, pero ahora al ser mayor la tasa de interés, el yo invertir la plata me va a generar mayores niveles de ingreso en el periodo 2 para consumir mayor nivel de consumo, no de ingreso, mayores niveles de consumo, dado que esto a la rápida es W2 más 1 más R por W1. Y acá yo aumenté el R, ¿sí? Por lo tanto, esta intercepto es mayor. Y acá yo pedir plata va a ser menor. ¿Sí? Acá como una burbujita va a ser el ingreso en uno, no me va a cambiar, pero el ingreso en 2 que no me aumentó, yo lo voy a hacer más chico, porque me aumentó el denominador. Si aumento el denominador, cambia toda la fracción y disminuye. Perfecto. Y este óptimo dependiendo de mi nivel de impaciencia, porque si yo priorizo consumo futuro, voy a tener mayor nivel de ingreso futuro y ahí puede ser que genere más utilidad. Vamos a ver. Entonces, el consumo de este vendría siendo, vendría siendo 97. Ah, me equivoqué, estaba al revés. Este, no, está bien. Este sería 97,5 y 82,3. Y si yo meto solo la calculadora de utilidad que tengo acá al lado, sería 97, que la calculadora, como les digo, es logaritmo natural de consumo uno más logaritmo natural de consumo 2 por la... Me falta la impaciencia acá. Ahí está. Va, listo, consumo 2. Esto me va a quedar 97,5, 82,3. Ya. Y estos efectos prácticos no me cambió prácticamente nada la utilidad. Por lo tanto, 8,1 y 8,1. Me dejó casi el mismo nivel de ingreso por los decimales. Así que fue prácticamente nulo el efecto de la tasa de interés. Ahora, si hubiéramos cambiado el nivel de impaciencia, podría ser más elástico este cambio. Listo. Esos son los dos niveles que les van a preguntar, esas dos movilidades. Y finalmente me dicen, ¿qué pasa si R deudor es mayor que R acreedor?
en términos simples. Entonces, grafique de nuevo la restricción presupuestaria. ¿Qué pasa si yo, y qué es la realidad, en el consumo uno y en el consumo 2? Acá parto por mi salario. Y acá parto por mi salario. Entonces digo, para acá voy a ser deudor. Y para acá, acreedor. O sea que yo invierto. Y normalmente el banco, la plata que te presta porque tú guardes plata en sus depósitos a plazo, por ejemplo, o en sus cuentas de money market, tienes R acreedor y R deudor. Y esta va a ser mayor. El banco te va a decir, como cuando compras dólares, por ejemplo, ¿cierto? Para tener ese beneficio o spread de diferencia entre las tasas. Eh, el banco te va a cobrar mucho, te va a cobrar más por lo que tú le prestarás al banco. Si yo al banco le presto 100, el banco dice, ah, ya, ok, te doy 1%, te doy un 4%, un 4,5%, ¿cierto? La tasa política monetaria un poquito menos. O por ahí. Pero el banco cuando te presta plata a ti, incluso para el hipotecario, es más de 5%, es más de, por un crédito de consumo, muchísimo más. Entonces, si tú quieres consumir hoy, esta pendiente va a ser muy empinada. Pero cuando el banco tú le prestas plata a él, le dices, ya, yo tengo 100.000 pesos, te los presto en un depósito a plazo, te va a dar una tasa mucho menor a la que él te presta al banco. O sea, esto va a ser mucho más así, va a ser más horizontal, va a ser menos, tiene una menor pendiente. Y así se vería el gráfico, cómo va a cambiar mis niveles de utilidad por acá. ¿Sí? Y esto se mantiene, no altera mi nivel de ingreso. Pero acá sería W1 más W2, pero una tasa mayor de RD. Y acá en cambio sería lo que yo voy a ganar en el ingreso 2, uno más la tasa de acreedor, que es la plata que yo invertí. Y ahí me quedaría. Va a ser un poquito más chico, va a crecer menos. Bueno, con eso concluye todos los ejercicios de Fisher y lo de Solow, esos dos gráficos bien claritos.